los privilegios y los caprichos de encopetados policías y la servidumbre de los jueces y magistrados federales. Los interesados en el nombramiento como consejero de la judicatura del exmagistrado electoral Leonel Castillo González. Son 7 personas las que integran el llamado Consejo de la Judicatura Federal, órgano administrativo que a título de fuero privilegio especial fue insertado ilegítimamente mediante un golpe de Estado en la Constitución y en la estructura burocrática del aparato del Estado mexicano. Esto ocurrió desde 1994 al inicio de la administración de Ernesto Zedillo Ponce de León. Desde entonces, en la teoría y en los hechos, dicho órgano administrativo, junto con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, viene dedicándose a controlar, a chantajear, a acosar, a espiar, a vigilar, a fiscalizar, a perseguir, a castigar, a reprimir la labor judicial, jurisdiccional y administrativa del Poder Judicial Federal, así como a realizar actos sediciosos, actos de terrorismo y a conspirar en contra del Poder Judicial Federal y del personal a su servicio, vale decir, a hacerla de una santa inquisición para realizar las sucias labores acabadas de mencionar en contra de jueces, magistrados y secretarios de juzgados y tribunales federales. El órgano de que se trata se integra a modo y conveniencia de los intereses políticos rampantes dentro del Poder Ejecutivo Federal y de los grupúsculos que en las cúpulas se dedican a jinetear al Poder Judicial Federal por 2 representantes de aquel Poder Ejecutivo, uno de los cuales es al mismo tiempo el presidente del mismo organismo y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puesto que todos los ministros son nombrados por el Senado, 2 que 3 senadores incondicionales del presidente de la República, a propuesta precisamente del alto funcionario ejecutivo acabado de citar. Otros 2 consejeros los designa directamente la Cámara de Senadores, a los 3 restantes los designa de dedazo la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante procedimientos antidemocráticos contrarios a la razón de ser del Poder Judicial Federal. Su labor la realiza dicho órgano administrativo sin ningún principio jurídico propio de un Estado de Derecho. Esa labor así es desalmada, sin ninguna rectitud ni legal, ni constitucional, ni ética. En ese terreno, las labores del Consejo de la Judicatura Federal son totalmente contrarias al Estado de Derecho, ya que pisotea todo el orden jurídico diseñado e inspirado en la Constitución de 1917. Las causas de que así ocurra se debe a que el Consejo de la Judicatura Federal fue diseñado a conveniencia para estar a tono con los vaivenes del juego de los oscuros intereses políticos que se manipulan desde el Poder Ejecutivo Federal. Tal es el caso del procedimiento que actualmente realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación para designar a uno de los consejeros de la Judicatura Federal, en el cual destacan como pretendientes privilegiados aquellos que, como está ya consagrado por la ilegítima práctica, cuentan con el padrinazgo de un funcionario encumbrado del Poder Judicial Federal, como es el caso de los exmagistrados de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, Leonel Castillo González y Berta Alfonsina Navarro Hidalgo, quienes cobraron negra fama por haber, con sus compañeros magistrados, dictado la tortuosa resolución en el 2006 que produjo una honda frustración en la inmensa mayoría del pueblo de México, porque con el deleznable asidero que significó aquella pésima, deficientísima resolución, elaborada sin los más mínimos requisitos legales y constitucionales del caso, y que se caracteriza por su patente parcialidad a favor del candidato a la presidencia de la República, que se aprovechó de la misma.
al pretenderse que esas personas ya repudiadas mayoritariamente por el pueblo de México por los graves daños que a este ocasionaron sean premiadas con el cargo de consejeros de la judicatura, el mensaje político oficioso es querer poner una pantalla, un maquillaje grotesco a una de las acciones, la resolución aludida, más viles y sucias que se hayan realizado a la sombra del poder político imperante. Con ello se pretende ocultar que los principales interesados en que se nombre para el cargo de consejero a cualesquiera de los magistrados citados son precisamente los altos encumbrados políticos que resultaron beneficiados con la deshonesta resolución, y lo evidente es que el trabajo sucio lo está realizando el más alto órgano de justicia en México. ¡Qué pena! Imploramos a la Sagrada Alma de México que tan infame acción no se perpetre. Ello ensuciará aún más al Poder Judicial Federal ante su historia y ante el ofendido pueblo de México. La justicia no puede estar condicionada a los intereses políticos ilegítimos por tratarse de factores ajenos a la función judicial. La justicia tiene que ser sabia, producto de la ciencia y de la investigación. Tiene que ser imparcial e independiente, profesional, o no es justicia. El Consejo de la Judicatura Federal tiene acosados y sometidos a presiones de labores distintas a las jurisdiccionales a todos los tribunales del país debido a las órdenes administrativas sin cuento que todos los días emite, muchas de ellas manifiestamente absurdas, que originan que jueces y magistrados federales se distraigan de manera anómala de su labor primordial de estar abocados en cuerpo y alma a impartir un servicio público a tono con las exigencias de un México sumamente necesitado de una justicia con inmediatez, que sea real, tangible, accesible y no meramente formalista e ilusoria, peor aún, demagógica, que sólo puede sostenerse por la fuerza de los organismos represivos y por la escandalosa propaganda que le hacen sus altos mandos.